Los datos que son preocupantes son los que arroja la Fundación Juventud, FAD, del Centro Reina Sofía, en la que se dice que 1 de cada 4 jóvenes se declara abiertamente racista. Nerea. Un cuestionario, Miriam, realizado a 1.200 jóvenes entre 15 y 29 años arroja los siguientes datos que vamos a valorar. Son el 25%, efectivamente, como decías, 1 de cada 4 jóvenes entre 15 y 29 años tiene actitudes racistas y xenófobas. Otro dato que también llama la atención de este cuestionario es que el 49,8% percibe burlas o insultos en las redes sociales referente también a síntomas, en este caso, racistas o xenófobos. ¿Y cuáles son los motivos de discriminación? Pues en primer lugar están la discriminación por etnia, en este caso el 42,3%, en este caso derivado de la etnia de estos motivos de discriminación, sobre todo el colectivo gitano, el que destaca, y también en cuanto a sexo o género sería el 40% y en cuanto a orientación sexual el 39%. Estos son los datos que arroja este cuestionario realizado a 1.200 jóvenes entre 15 y 29 años y hemos salido a la calle a preguntar a los aragoneses si ellos han detectado en su vida cotidiana, en su entorno y también en las redes sociales estas discriminaciones. Cuando sales por la noche o a algún sitio sí que se puede escuchar algún insulto racista, desgraciadamente. Quizá todavía todos podemos tener algunas conductas, comentarios, quizá dichos antiguos que sin darnos cuenta puedan seguir siendo homófobos o xenófobos. Yo lo he vivido porque soy lesbiana a fin de cuentas y sí que lo he vivido en mis propias carnes. Y luego entre los chicos siempre me tratan como si fuese un tío y entonces si tienen que pegar a alguna tía pues será a mí. A veces hacen bromas como con lo del machismo y tal y al final ya no sabes si vienen desde en plan un fondo racista o es que simplemente están siguiendo como la corriente de lo que hace todo el mundo. Pues hablamos con Saray Boleco, presidenta de SOS Racismo Madrid. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Les sorprenden estos datos? 1 de cada 4 jóvenes que declare sin ningún tipo de problema ni sonrojo que es racista. No me sorprende para nada debido a que me parece poco, porque la verdad muy pocas personas son las que se autoperciben a sí mismas como racistas, cuando finalmente el racismo es algo normalizado en la sociedad con conductas, actitudes y cualquier persona puede tenerlas, ¿no? O sea, finalmente son aquellos que con puntos de vista más extremos los que se reconocen a sí mismos. Pero ¿qué pasa con otras 3 personas que también tienen actitudes pese a que no las reconozcan como tal, ¿no? O sea, quiere decir, Saray, que parte de la población es racista pero no se da cuenta de que es racista. Exacto. Parte de la población española, tenemos un problema con reconocernos como racistas porque tenemos la perspectiva, el punto de vista de que señalar el racismo como un constructo social que está normalizado en la sociedad, en todas las esferas de la sociedad, desde la cultura, desde la sociedad, desde lo social, lo político, etc., como algo normalizado. En cuanto se nos señala a las personas como racistas, lo tendemos a entender como un insulto, cuando en realidad es un comportamiento aprendido que tenemos que ser conscientes de ello para poder cambiarlo. Estos datos son preocupantes porque además estamos hablando de jóvenes a los que quizás se presupone con una mentalidad o quizá más tolerantes, más abiertos y que además van a ser los adultos del futuro. Si 1 de cada 4 lo dice sin ningún problema, que mirando lo que puede ocurrir cuando se conviertan en adultos, pues preocupa todavía más, Saray. Exactamente, o sea, lo preocupante aquí también es el hecho de que, pese a que se reconozca en ese estudio que 1 de cada 4 jóvenes se reconoce con actitudes racistas, no se está haciendo nada desde dentro de las instituciones españolas, ya sean autonómicas o locales, para reconocer el racismo como un problema social en el que se tiene que atender y atajar desde bien pequeños y crear una sociedad más igualitaria con diferentes sanciones antirracistas dentro de los colegios y dentro de diferentes aulas y aspectos educativos, ¿no? Para poder paliar todo este problema. ¿Y hasta qué punto tiene que ver, que hablaremos enseguida de este tema de las fake news, los bulos relacionados, por ejemplo, con la inmigración, hasta qué punto tienen que ver en esa actitud racista ahora focalizada en los jóvenes con este estudio? Finalmente, el odio al otro, aparte del auge de las fake news y de la extrema derecha,
ha estado muy normalizado en la sociedad española, ¿no? Se señala siempre al diferente. Lo que pasa que ahora mismo, con los bulos y un discurso más político que tiende a odiar hacia otras personas y sobre todo a mostrar ese odio a las personas racializadas, y se normaliza ese tipo de comportamientos, pues hace que diferentes personas nacidas en España, residentes o habiendo migrado aquí, personas racializadas, se sientan atacadas en todos sus entornos, ¿no? Ya sea institucional, político, cultural o educativo. ¿Cuál es el tipo de racismo que más se detecta en la federación, en vuestra federación? ¿Cuál es el, ya no sé decir, delito o actitud que se percibe de forma más patente? Sobre todo nos llegan cuestiones de denuncia por perfil étnico-racial que se realiza desde la policía o desde los medios de seguridad privados, que realizan un perfilamiento racial a menores migrantes y racializados por cómo lucen, por el hecho de ser negros, latinos o magrebíes. También nos llegan denuncias dirigidos a centros educativos que no dejan pasar a mujeres adolescentes, jóvenes musulmanas con el hijab puesto. Eso también es un delito de odio racista y por religión, y sobre todo en ese aspecto, ¿no? Pues Aray Boleko, presidenta de SOS Racismo Madrid, le agradecemos que haya estado con nosotros en Aquí y Ahora, en este miércoles. Muchas gracias, un saludo. Muchas gracias a ti. Bueno, ¿por quién empezamos? Empezamos contigo, Diego. Estos datos, mira lo que nos está diciendo Saray, que cree que todavía hay más racismo del que se percibe con los resultados de este estudio, porque hay personas que no son conscientes de que lo son. Pues es muy posible, porque incluso con el machismo también sucede. Normalizamos una serie de comportamientos o le quitamos hierro a determinadas actitudes o comentarios que socialmente se han entendido hasta hace poco que eran aceptables, y realmente poquito a poco pues la gente va siendo también más consciente de que, o eso espero, de que no es así, ¿no? Lo que sí que es llamativo es que se produzca en gente tan joven, ¿no? Que la gente joven siga pensando de esa manera o siga teniendo esos comportamientos. Pero la que es la clave de esa situación de criticar a lo diferente, o estigmatizar o criminalizar. Sí, no, es así. El hecho de ese miedo a lo desconocido provoca que se den comportamientos como estos, y el racismo es algo muy grave en la sociedad. Es esa diferenciación por una cuestión ya sea de cultura, de etnia o de raza, es algo muy grave. Que esto incrementado con el uso de redes sociales, ese ocultismo que hay en las redes sociales de no querer dar la cara y poder poner cualquier comentario, o incluso hacer rodar mensajes por WhatsApp, que a todo el mundo nos habrá llegado en algún momento determinado alguna noticia falsa para querer incriminar a un determinado colectivo, pues hace que aún así eso todavía aumente más la fogata, ¿no? Y además es algo que tenemos alrededor, ¿eh? Yo he estado con un grupo de amigos en los cuales pues son gente, vamos a decirlo así, muy normal, pero que tú oyes algunos comentarios que dices, hostias, te estás pasando de la raya con el comentario que estás haciendo. O sea, estigmatizar a todo un colectivo por el comportamiento de una persona es algo muy grave, ¿no? Que no nos gustaría a nadie de nosotros, pero evidentemente muchas veces el desconocimiento puede molestar, pero la incultura... Y las fake news, yo hago hincapié en eso porque, bueno, es verdad que a lo mejor, quiero decir, si tú ya tienes sí, pero eso puede un comportamiento y están reafirmando lo que tú pensabas y es algo falso. Eso es avivar un fuego que tú ya llevas dentro y que además cuando estamos hablando de gente tan joven hablamos muchas veces de la educación del colegio. Esto se escucha en algún sitio, ¿eh? O sea, esto no surge de una manera espontánea, este conocimiento, esta idea. Esto al final en los hogares, en tu entorno, me da igual que sea un primo lejano, tu hermano, tu madre, tu padre, al final tú oyes cosas que eso te va sumando y te va componiendo como persona, ¿no? Y eso es el problema, que es que en los hogares tenemos que mirar que hay actitudes de la gente a la que queremos alrededor nuestra que no son normales y que hay que cambiar. A mí lo que me llama la atención, bueno, ahora opináis vosotros, pero lo que dices con un comentario de alguien del entorno que lo hace, quiero decir, si lo hace así abiertamente es porque cree que no, que va a tener o sea, que no pasa nada. Desgraciadamente la encuesta lo que revela es la realidad, porque ha dicho que hay uno de cada 4 tiene comportamientos abiertamente racistas, pero es que todos los jóvenes que
han pasado por la Cámara, todos han contado que han vivido circunstancias, situaciones y conversaciones donde hay ingredientes de racismo. Es consustancial a una sociedad multicultural como la que tenemos ya en España. O sea, hace 20 o 30 años no había racismo porque no había multiculturalidad, entonces se decía que España no era racista. Ahora también solemos decir que España no es racista porque integra muy bien, tal. En general hay comportamientos solidarios, pero hay un comportamiento también racista, como lo hay machista, como bien has dicho. Y desde luego hay que tenerlo presente para que esté constantemente en la hoja de ruta de nuestra educación, y para que no se contemple como algo normalizado. Es que no es normal incentivar o permitir culturas supremacistas y clasistas que desprecian a otra persona solo en razón de su raza, como antes se decía, de su religión o de su sexo. O sea, no es permisible, ni debemos contemporizar con esos comportamientos, y desde luego hay que empezar en la escuela. Me consta que se hacen muchos módulos educativos en este sentido, pero si tenemos estos resultados en estas encuestas, quiere decir que quizá no es suficiente, y desde luego las propias familias también tienen que tomar conciencia de que no se puede hacer ni bromas ni quitarle importancia a estos comportamientos, a estas circunstancias. Isabel. Sí, efectivamente, yo creo que coincido con mis compañeros, ¿no? Claro, es que la sociedad española ha cambiado mucho en los últimos 20 años, porque efectivamente, como decía Genoveva, el racismo ocurre cuando la sociedad es multicultural, ¿no? Porque, bueno, así de una manera resumida, el racismo es no aceptar la diferencia, ¿no? Y claro, España ha cambiado mucho en este sentido. En estos momentos el 14% de la población es inmigrante. Entonces, y sobre todo en esas franjas de edad más jóvenes, o sea que es una situación que antes no existía, ¿no? También no hay que olvidar que que el informe nos habla no solamente del racismo por etnia, sino también por género y sexo, y por conducta sexual. Es decir, esas tres cosas que también han cambiado mucho en España en los últimos años, ¿no? O sea, el problema del género, el movimiento feminista ha tenido un cambio enorme en los últimos años. La diversidad en la conducta sexual es lo mismo, ¿no? Ha tenido un cambio enorme en los últimos años, y eso genera diferencias y genera lo que vemos ahí en la encuesta, ¿no? Yo creo que no se hace lo suficiente, y que muchas veces también somos pasto de los estereotipos que se han arrastrado culturalmente, tanto cuando hablamos de inmigrantes, cuando hablamos de género en el caso de las mujeres, o cuando hablamos de conductas sexuales, ¿no? Muchas veces lo que arrastramos es ese comentario, esa broma que es producto de ese estereotipo sobre un determinado colectivo, ¿no? Que eso al final lo que condiciona es pues el prejuzgar a un grupo y el tener una conducta racista, ¿no? Creo que se debe de hacer mucho más, y que también creo que deberíamos de ser mucho más estrictos en el sentido de nunca comentar, o sea, nunca aceptar pues ni el típico chiste, ni la broma, ni el comentario que